La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto de este miércoles, aunque es viernes para muchos, aquellos que tengan la suerte de irse de puente, lo vamos a compartir con Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Hola, buenos días. Con Nacho Corredor, bienvenido Nacho. Buen día, buenos días. Y en Sevilla está Carlos Navarro Antolín. Hola Carlos. Muy buenos días. Tenemos que hablar de política esta mañana, de la situación en Cataluña, de la vivienda, pero hay un asunto que ya nos ocupó hace unos días y en el que creo que vale la pena incidir porque hay novedades. Hay debates también que seguramente no tengamos cerrados del todo y creo que este es uno de ellos. Les contamos aquí hace una semana el caso de una chica joven de Barcelona. Ella tiene 23 años y pidió la eutanasia. El Comité de Médicos y de Ética en Cataluña autorizó ese proceso al que se opone su padre. El padre pidió medidas cautelares a través de la Asociación Abogados Cristianos. La jueza, se lo contamos, ha paralizado el proceso y ahora va a ser el Superior de Cataluña, el Tribunal Superior, el que decida. Estamos ante el primer caso en España en que la justicia puede frenar una eutanasia que ya tenía el aval de los expertos. Barcelona, Andrea Villoria, buen día. Hola, buen día, Sastre. Nos pusiste tú sobre la pista de esta historia. No es la primera vez que una eutanasia se decide en un juzgado, pero hasta ahora solía ser, bueno, de hecho siempre era al revés, es decir, alguien que pedía morir, los expertos o los médicos no lo veían claro y entonces era la justicia la que decidía, ¿no? Aquí, en cambio, esta chica de 23 años, insisto, ya tiene el permiso y el debate legal que esto plantea es si alguien, sea ese alguien quien sea su padre, sea una pareja, si cuando ella haya tomado la decisión, si tiene el aval de los médicos y de los expertos y, por tanto, el proceso ya ha superado todos los trámites, si alguien, en este caso el padre, puede interferir. Lo último que conocimos ayer, Andrea, de este caso, fueron los argumentos de la jueza. Sí, y esto último de lo que comentabas es lo más relevante jurídicamente del caso, lo que tiene hablando solos a la Fiscalía y a los abogados de la Generalitat, porque en el fondo el Tribunal Superior de Justicia lo que tiene que decidir es si alguien cercano, un familiar, en este caso, como decías, es el padre, si tiene legitimidad para recurrir la eutanasia, una eutanasia ya concedida, y si puede hacerlo defendiendo supuestamente los derechos fundamentales de otro, de un tercero, cuando sabéis que la muerte digna es un derecho individual, personal, una decisión que debe tomar solo la persona que está pidiendo morir y hacerlo sin presiones externas. Luego está el fondo del asunto particular de este caso concreto. Es el caso de una joven de 23 años que sufre una lesión medular irreversible desde que hace 2 años, desde que en 2022 intentó suicidarse saltando de un 5º piso. El padre cree que su hija tiene que luchar por vivir, que es joven todavía, que si hace rehabilitación puede mejorar. De hecho, ha presentado un vídeo al juzgado en el que se ve a la joven andando con muletas en el hospital tras la lesión medular y sobre todo pone el foco en los problemas de salud mental que sufre esta mujer. Dice que lo que está intentando hacer es un suicidio asistido. Y aunque no le va a tocar decidir a ella, la jueza que inició esta investigación le ha dado ya la razón al padre corrigiendo a los médicos. En ese escrito en el que acepta la suspensión temporal de la eutanasia, esas medidas cautelares, dice que cree que en este caso no concurren los requisitos para la eutanasia. Es decir, que no se trata de un sufrimiento grave, crónico, imposibilitante e incurable como el que describen textualmente con estas palabras los médicos en todos sus informes. Además de ese dolor, la joven dice ahora sentirse sola, vacía y sobre todo incomprendida por su familia. Francesc José María Sánchez es jurista, vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de la prestación precisamente de ayuda a morir, experto en derecho sanitario y en bioética. Señor José María Sánchez, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días. Por situarnos, esa comisión de la que usted forma parte es la comisión, digamos, que evalúa casos como este, los casos de eutanasia, ¿no? Sí, es la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de Ayuda a Morir, que está constituida en cada una de las comunidades autónomas y es la que toma, después de verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley, pues toma la decisión última respecto al acceso a esta prestación. Por tanto, tienen 2 funciones, una que es la verificadora y la otra es la de resolución de impugnaciones que pueden haber habido a lo largo del procedimiento, porque en alguna fase del procedimiento o el médico responsable ha denegado la prestación o el médico consultor ha hecho un informe desfavorable y entonces la persona solicitante plantea una reclamación frente
a la comisión. Este no era el caso, porque en este caso, en las 3 fases del procedimiento, tanto el médico responsable como el médico consultor, como la propia comisión que debatió el caso en un pleno de la misma, entendieron que efectivamente se cumplían los requisitos establecidos por la ley, tanto personales como clínicos, y por tanto autorizaron la eutanasia. Es decir, aquí se cumplen las garantías que marca la ley, que es el médico que atiende a la paciente, un médico ajeno, y también la tercera instancia, que son ustedes, esta comisión de expertos, le dicen por 3 veces, por tanto, con 3 criterios distintos, que sí, esta eutanasia cumple los requisitos y que por tanto hay que proceder a ella. Sin embargo, la jueza dice en su auto que no hay un padecimiento grave y crónico, que es justo lo que sí vieron los expertos y los 2 médicos. ¿Usted cómo explica esta discrepancia? Bueno, la jueza yo creo que entra en un terreno pantanoso, porque sin unas pruebas periciales que desmientan lo que por 3 veces se ha informado favorablemente, no creo que su nivel de competencia y de conocimiento en temas médicos alcance para hacer una valoración como la que hace en su auto. Pero bueno, la jueza sabrá en qué berenjenal se ha metido. Porque la novedad aquí es que hay alguien, que en este caso es el padre de la chica que pide la eutanasia, el que lo está requiriendo, el que pidió esas medidas cautelarísimas. Es importante situar esto, señor José María Sánchez. En un proceso de eutanasia, alguien ajeno, aunque sea el padre o una pareja, no puede interferir, es decir, es un proceso directamente de la paciente o del paciente y de estos 2 médicos y los expertos. Claro, es una prestación personalísima. Piénsese que no se puede solicitar la eutanasia a través de un representante, de ser la persona directamente afectada la que lo tiene que solicitar, lo tiene que reiterar su solicitud, tiene que, después de reiterar su solicitud, haberse cumplido todos los trámites de información, de alternativas terapéuticas, etcétera, y todo un proceso deliberativo tiene que prestar ella por sí mismo, esa persona por sí misma, el consentimiento para acceder a la prestación, y por tanto yo entiendo, y ese es mi criterio, yo creo que compartido por mis compañeros de la comisión, que no existen terceros legitimados para impugnar esa decisión, porque en definitiva es el ejercicio de lo que el Tribunal Constitucional ha establecido como un derecho fundamental a la autodeterminación respecto a la propia muerte en situaciones médicamente contrastadas. Y una vez los médicos, los 3 médicos, el responsable, el consultor, el médico que ha intervenido en la dupla médico y jurista que nombra la comisión para estudiar el caso, y en este caso además reforzado por el pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, han decidido que sí que se cumplen esas situaciones que la ley dice, el contexto eutanásico, que han sido suficientemente contrastadas. Por tanto, a mí me sorprende que el padre ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por la vía especial de la protección de derechos fundamentales. Y yo me pregunto, esta resolución que afecta a su hija, ¿qué derecho fundamental del padre ha vulnerado para que pueda acogerse ya por esa vía de ese procedimiento especial sumario que prevé la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa? Esta sería la primera cuestión a plantearnos, si ya se tendría que haber admitido a trámite o no esa demanda por esta vía especial, porque la demanda la pone el padre, se supone, por esa vía, porque a él se le ha vulnerado un derecho fundamental, y a mí alguien me tendría que explicar qué derecho fundamental digno de protección por este procedimiento especial y sumario se le ha vulnerado al padre. Y después está la cuestión de los terceros legitimados, ¿no? Es cierto que el Tribunal Constitucional en su sentencia, en la primera sentencia, decía que no se podía, cuando había una resolución de una reclamación, que no es este el caso, no se podía pasar directamente a la realización del procedimiento, ¿no? de la eutanasia, porque había que dar... para no comprometer la posibilidad
de impugnación por parte decía el Tribunal de Terceros Legitimados. Y entonces la pregunta es muy pertinente. ¿Existen estos terceros legitimados? ¿Hay un interés legítimo de alguien, sea familiar, sea persona vinculada, etcétera, que pueda justificar, impedir o obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental? Yo sinceramente creo que no, y que por tanto ni por el procedimiento elegido por la Asociación de Abogados Cristianos, que no es la primera vez que han intentado impedir una eutanasia. Ya en noviembre del año pasado en Galicia, por la vía penal, intentaron sin éxito también impedir que se llevara a cabo una eutanasia que estaba debidamente autorizada, ¿no? Y ahora es la segunda vez que lo intentan por la vía, en este caso, del recurso contencioso administrativo, pero que me parece que es un procedimiento mal elegido. Veo un interés ideológico, digamos. Hombre, es una asociación ultraconservadora y de todos conocida cuál es, digamos, si me permite la expresión, en este caso los abogados cristianos han liado la de Dios. ¿Qué ocurriría si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba aceptando, dando por buenos los argumentos de la jueza Ansuato? Es decir, ¿qué ocurriría si nos encontramos ante la primera vez que, a pesar de haberlo pedido una paciente y a pesar de tener ese triple aval médico del que estamos hablando y también el de la comisión, la justicia corrige por primera vez el criterio de los expertos? ¿Nos enfrentaríamos a un episodio en el que a partir de ahora la aplicación de la ley de eutanasia entra en otro estadio y está más en stand-by, digamos? Bueno, sería un torpedo a la línea de flotación de la propia ley. Piénsese, para ponerle un ejemplo que yo creo que se puede entender, ¿no? El derecho a rechazar los tratamientos, que está regulado por la Ley de Autonomía del Paciente y está reconocido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un pariente próximo este derecho que el derecho a la eutanasia, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ya ha decidido, pero reiteradísimas veces, de que el paciente puede decidir libremente, en uso de su autonomía de voluntad, sobre las medidas terapéuticas y tratamientos, dice el Tribunal Constitucional, sin que su decisión se vea limitada por una previsible consecuencia de muerte. O sea, el paciente tiene reconocido y reiteradamente en muchas sentencias del Tribunal Constitucional que puede rechazar tratamientos efectivos aunque ello le acorte la vida o ello le provoque la muerte. En este caso, yo creo que el ejercicio de este derecho, pues un poco, diríamos, en términos jurídicos, repugnaría al derecho que se interpusiera una demanda para imponer un tratamiento forzosamente al paciente contra su voluntad. Ello implicaría, sin duda alguna, la vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral, ¿no? Por tanto, de la misma manera que yo creo que es común en el mundo jurídico y en el mundo ético de que no se puede imponer contra la voluntad del paciente ningún tipo de tratamiento, aunque de ello dependa su vida, evidentemente cuando este paciente es mayor de edad, tiene capacidad, etcétera, que son los mismos requisitos que para la eutanasia desde el punto de vista personal, pues de la misma manera que rechazaríamos esa demanda, ¿no?, para imponer un tratamiento forzoso, hay que rechazar una demanda que lo que quiere es impedir también el ejercicio de ese otro derecho fundamental que es autodeterminar la propia muerte. Francesc José María Sánchez, jurista, vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña de la Prestación de Ayuda a Morir y experto en Derecho Sanitario y Bioética. Le agradezco mucho sus explicaciones. Un saludo y buenos días. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Esta mañana de miércoles que compartimos en la antena de la SER con Carlos Navarro Antolín, con Nacho Corredor y con Berna González Harbour. Berna, me ha parecido muy relevante a partir de este caso escuchar especialmente las explicaciones que daba uno de los juristas que tomó parte en esa decisión y que explicaba que la oposición que él encuentra es verdad que es el padre. Y claro, ¿cómo vas a decir que el padre es un tercero? Pero en este caso, con la ley en la mano, es un tercero que tiene a su juicio, él interpreta o plantea una interferencia que es más bien ideológica. Pues sí, me alegro muchísimo de que abordes este asunto y de haber escuchado esta entrevista que nos arroja bastante luz. Y me alegro en sentido profesional porque es efectivamente un tema de muchos grises, ¿no? Una zona de muchos grises. Es decir, no es un tema en el que todos podamos tener una postura de blanco o negro como en otros asuntos. Y es precisamente en esos asuntos tan grises en donde tenemos que intentar aportar luz y desbrozar todas las dificultades que acaso sirvan para en el futuro que no se repita una circunstancia parecida, ¿no? Yo soy madre, como tú eres padre, sí, como tantos oyentes que nos estarán escuchando, y podemos comprender y podemos situarnos en la posición de ese padre desesperado porque su hija ha elegido la muerte, ¿no? Y por eso mismo no quiero hablar en blanco y negro, es decir, puedo comprender, creo que también hay unas amigas que recurrieron a esta juez y que aportaron una carta en la que ella se desdecía, es decir, creo que hay ciertas circunstancias... Sí, pero ya luego se ratificó en su primera decisión. Exacto, y a eso voy. La ley... ¿Qué dice? La ley dice que ella está, este caso dice que ella está en plenas facultades, en pleno uso de sus facultades. El padre no tiene la tutela, es decir, otro camino habría sido si el padre hubiera tenido la tutela porque se le hubieran quitado a ella el pleno uso de sus facultades. Y ella es la única que puede expresar un parón de esa decisión, ¿no? Y esto no ha ocurrido, son los demás los que están interviniendo. Pero el otro gran asunto que nos lleva a abrir interrogantes es que se trata de enfermedad mental, sobre todo. Es decir, hay una lesión medular, pero esta misma fue provocada por su intento de suicidio anterior. Entonces, cuando hablamos de enfermedades mentales, es mucho más complicado todo, es más delicado, porque hasta qué punto la propia ideación suicida no es fruto de ese mal, de esa enfermedad mental que puedes estar sufriendo. El propio Constitucional, en su sentencia del 2023, introdujo algunas dudas sobre esa diferencia entre enfermedades mentales y las otras. Y sin embargo, los expertos tienen bastante claro, y la ley tiene bastante claro, que no hay una diferenciación, o sea, solo las consecuencias de esa enfermedad son las que importan y no el mal en sí. En todo caso, esto va a servir para alimentar un manual de buenas prácticas que se está trabajando y que precisamente lo que va a intentar es eliminar esas zonas grises para que haya más claridad en todo lo que respecta a enfermedades mentales y a la aplicación de esta ley, que por otra parte solo puede ocurrir en cumplimiento de la propia ley, no por ninguna razón ideológica. Tiene razón en eso, en que tiene muchas aristas y es un asunto muy complicado desde cualquiera de los ángulos. Carlos. Claro, yo creo que estamos clarísimamente una vez más ante un conflicto jurídico-moral, ¿no? Tenemos una ley que lleva 3 años vigente que deben aplicar y por lo tanto interpretar los jueces, y tenemos un relato estremecedor de una paciente que cuenta en el expediente las informaciones que se han publicado, que cuenta su experiencia y es verdaderamente estremecedor, pero claro, también lo es la lucha del padre, ¿no? Que es la que a mí, en este caso, por no repetirme, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Berna, de la lucha del padre, pues me gustaría en este caso pues destacarla mucho, ¿no? Creo que en una sociedad, ¿no?, que cada vez prima más el egoísmo, el vivir, el disfrutar, la cultura de la inmediatez, el disfrute real o impostado, da igual, ¿no? Y la cultura muchas veces del usar y tirar, ¿no? Porque el padre, pues creo que por un profundo amor que todos podemos comprender de padre, ¿no?, pues luche por no quitarse precisamente un problemón de encima, porque yo estoy seguro que la situación de su hija está lastrando la vida familiar de una manera más que considerable, ¿no? Pues el padre quiere pues quedar el último cartucho, luchar por su hija, quizá para quedarse en paz consigo mismo, porque yo creo que en el caso de Galicia, al final se le concedió el derecho a la paciente, y yo creo que en este caso, pues aunque no soy técnico en la materia, me da la impresión de que también ocurrirá, pero el padre está luchando, y está luchando por no quitarse de encima la cruz, por así decirlo, ¿no? Porque yo recordaba ayer la frase de una mujer de los años 30, fijaos, de los años 30,
que decía que no hay nadie que viva sin cruz y el que huya de ella le vendrá una mayor, ¿no? Una mujer en los años 30 que dijo eso, porque por cierto fue una mujer doblemente homenajeada por el gobierno de la República en Sevilla, que era Sor Ángela de la Cruz, ¿no? Entonces a mí me parece muy meritorio, no soy técnico en la materia, no tengo que juzgar a nadie, pero soy muy meritorio el papel que hace el padre, ¿eh? Nacho. Coincido en que el debate sobre la eutanasia es un debate con muchos grises y que el caso este en particular tiene aristas, pero una cuestión de estas características debe abordarse desde los principios racionales y desde la defensa de los derechos civiles, de la libertad y la autonomía de los ciudadanos de un país que es España, que tiene una legislación que garantiza una serie de derechos. Porque otro tipo de consideraciones condicionan justamente el ejercicio de la libertad de las personas que quieren y que son depositarias de la legislación en nuestro país. Y es un debate que es nuevo en la medida en la que en el año 21 se actualiza la legislación en nuestro país, pero que es un debate recurrente en cualquier caso en distintos lugares del mundo. Hace solo 2 meses que en Francia se estaba tramitando un proyecto de ley sobre eutanasia y los parámetros del debate eran hasta llamativos. En ese caso fue el gobierno liberal quien impulsó la legislación y la oposición también de izquierdas fue muy crítica con la ley, entre otras cosas con elementos de crítica que tenían que ver con lo que decían ellos que era, en fin, un derecho que emanaba de una frivolidad de un vicio burgués. Eso ha pasado a pocos kilómetros de España hace cuestión de 2 meses. La legislación es garantista. Y en la medida en la que se pasan los 3 filtros que pide la legislación, que son 2 médicos y un comité de evaluación, a mí lo que me chirría de toda esta ecuación cuando uno lee los relatos, lo que más me llama la atención no tiene que ver ni con el amor ni con los condicionantes emocionales, sino que tiene que ver con el papel de un grupo de abogados cristianos. Un grupo de abogados cristianos que ponen sobre la mesa una serie de argumentos y una jueza a la que los 3 filtros de los 2 médicos y el comité de evaluación entran en el fondo del asunto. Porque está entrando en el fondo del asunto, no está analizando la capacidad autónoma de decisión de esa paciente. No está haciendo solo eso, está señalando que en la medida, como hemos podido leer en prensa, en la que en la lesión medular que tiene le hace ir en muletas, eso no constata la irreversibilidad de la lesión. Y eso no es a una jueza a la que debe interpelar, no es a un grupo de abogados cristianos a quien debe interpelar, y es a la persona que solicita que la legislación que defiende su autonomía, que especialmente la eutanasia, que hay una cierta desigualdad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ese es el debate de fondo y ese es el debate que habría que abordar. Yo creo que hay que situarlo en esos términos, porque ahora, cuando decías, Carlos, el papel del padre, quien, por supuesto, yo creo que no podemos ni imaginar, ¿no?, lo que tiene que ser para unos padres, para un padre en este caso, una situación como esta, pero el debate que se plantea aquí es sin poder sustraerse a las complicaciones o al debate incluso moral a la hora de acercarse a asuntos tan espinosos y tan complejos como este. Pero aquí se trata de si hay precisamente para regular todo ese dolor, que es de lo que se trata, se ha articulado un mecanismo legal y se cumplen esos mecanismos, es decir, para asistir a los derechos de una parte y de la otra. No se trata aquí de comparar cuál es ya sé que no lo has hecho, que simplemente subrayas el dolor del padre. Yo creo que todo el mundo se puede poner, todo el mundo puede empatizar con todos los puntos de vista de esta historia, pero que se trata de eso, del cumplimiento de la ley, de los mecanismos hasta ahora. Por eso el experto decía, si el Superior de Justicia acepta los razonamientos de la juez, estamos ante otro estadio que no sé cómo queda la aplicación de la ley de amnistía, de eutanasia. La ley está vigente hace 3 años, la ley hay que cumplirla, la ley la aplican interpretándola a los jueces y, como decían los romanos, la clave está en el proceso. El proceso es la garantía. Y el proceso ahora mismo, como ocurrió en Galicia, de hecho, el experto lo ha referido antes, ¿no? Ha permitido, la persona que tiene que aplicar la ley, ha permitido escucharla del padre y tomar sencillamente una medida de suspensión cautelarísima,
¿Por qué? Porque si se aplica la eutanasia, evidentemente después ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces vamos a esperar que el proceso siga adelante y efectivamente yo simplemente es que me llama muchísimo, insisto, Sastre, me llama muchísimo la atención positivamente el ejemplo del padre. No sé si los abogados son cristianos, musulmanes, me da exactamente igual. El padre está luchando y ese papel del padre en el contexto actual, con lo que vivimos cada día en redes sociales y en noticias y demás, me parece muy meritorio. Entiendo que tú quieres enfocarlo en eso o subrayar ese sí, porque papel. de hecho yo creo que el proceso acabará como en Galicia, le darán el derecho a la eutanasia. Hay en todo caso, dejarme incorporar a Andrea Villoria, que sigues por ahí, hay en todo caso otro caso, ¿no?, de eutanasia. Sí, os lo contábamos el otro día, justo después de que la jueza admitiera esta primera demanda por parte del padre que quería parar la eutanasia a esta joven de 23 años, a las pocas horas entró otra demanda casi idéntica y también ha sido aceptada y está recorriendo el mismo recorrido. Está también en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en este caso es un hombre de 54 años que sufrió 3 ictus y 2 infartos, según ha podido saber la SER, que también vio concedida la eutanasia, pasó por todos los filtros y es en este caso el hijo de este hombre quien pidió paralizar la eutanasia. La misma jueza que tenía el otro caso sobre la mesa es la que ha tenido que pronunciarse sobre este caso y ha decidido hacer lo mismo, pues derivarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero mientras tanto, de forma cautelar, de forma temporal, paralizar también la eutanasia a este hombre, en este caso de 54 años, con varias patologías, sobre todo derivadas de varios ictus y infartos en los últimos años. 2 casos, pues, que tendrá que decidir sobre ellos el Superior de Justicia. Los 2 son remitidos por la misma jueza. En este caso lo paraliza el primero un padre, el segundo un hijo. Mañana, en pocas horas, a las 3, va a empezar la operación especial de tráfico por el puente del 15 de agosto, el más complicado del año en las carreteras españolas, el que más vehículos hace que circulen. La DGT espera hasta la medianoche. De hecho, la medianoche del domingo, más de 8 millones de desplazamientos, al coincidir quienes empiezan sus vacaciones con quienes las acaban. Mario Yun. Buenos días. Debido a ese gran volumen de desplazamientos de largo recorrido por carretera, Tráfico pide máxima precaución a todo el mundo que vaya a coger el coche, planificar con tiempo las salidas y evitar, en la medida de lo posible, las horas más conflictivas. Desde la DGT señalan la tarde de hoy como uno de los tramos con mayor volumen de circulación, al igual que la mañana del sábado para desplazamientos cortos y, sobre todo, la mañana del domingo a partir de las 6 de la tarde con la operación Retorno. Además, se realizará un mayor número de controles de alcohol y drogas en las noches y madrugadas, al coincidir el puente con las fiestas patronales en numerosas localidades españolas. Jornada, en fin, complicada, jornadas complicadas las que tenemos por delante, Bayo, en las carreteras españolas. Y con una advertencia de la DGT a los y las conductoras que están tomando algún medicamento, por inocuo que parezca, su consumo afecta a la conducción. Marina Fernández. En total, más de 5.400 pastillas, sobres, gotas, comprimidos que venden las farmacias españolas pueden afectarnos al volante. O lo que es lo mismo, 1 de cada 3 medicamentos comercializados. El cálculo es del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España a partir de su propia base de datos. Además, hay que tener especial precaución con la administración conjunta de ciertos fármacos, incluidos los usados en el tratamiento de enfermedades tan comunes como la gripe o los catarros o los antialérgicos, ya que pueden producir somnolencia. La DGT estima que cerca del 5% de los accidentes tienen que ver con la medicación. Así que antes de echarse a la carretera para este puente es fundamental fijarse en el prospecto de lo que estemos tomando y no dudar un segundo si notamos que nos entra el sueño. Hay que tomar la primera salida que encontremos y descansar el tiempo que sea necesario. Hasta Bilbao han llegado esta madrugada los 2 turistas vizcaínos que resultaron heridos la semana pasada en un accidente de coche durante un safari en Tanzania. En ese mismo accidente fallecieron 2 familiares, una madre y una hija adolescente, y resultaron heridos el padre y un hermano, todos ellos de la localidad de Guecho. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? El padre y el hijo que sufrieron un accidente el pasado 4 de agosto en Tanzania han sido trasladados, según acabamos de saber, desde el hospital de Nairobi hasta aquí, hasta el hospital de Cruces. El vuelo del que no se había informado, fletado ayer por el seguro de viaje contratado, ha transcurrido sin incidencias clínicas hasta el aeropuerto de Loiu en Vizcaya, donde aterrizaba esta noche y donde se encuentran ingresados a esta hora de la mañana. El padre en el aula de traumatología y el menor en el servicio de anestesia y de reanimación, donde van a continuar con sus tratamientos. Está prevista a las 11 de la mañana una rueda de prensa del equipo de anestesia y reanimación. Del exterior, la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, declara la emergencia por una situación extremadamente complicada. El gobernador de esa región rusa, que colinda con la de Kursk, donde las tropas ucranianas llevan a cabo una ofensiva desde el pasado día 6, ha asegurado que la situación es extremadamente difícil, que los bombardeos son diarios y es por ello que, para proteger a la población civil y brindar apoyo adicional a las víctimas, declara el estado de emergencia regional. Y de los deportes, Sampe, llega el día. Los aficionados madridistas van a poder ver a Mbappé vestido de blanco con los colores del Real Madrid.
en un partido oficial, porque ya le han visto en los entrenamientos o en la presentación. Va a ser en la final de la Supercopa de Europa, que marca esta noche desde las 9 en el Estadio Nacional de Varsovia, el inicio oficial de la temporada 24-25. Real Madrid-Atalanta. Mbappé, Militao y Tchouaméni entrarán en el 11, este último en sustitución de Camavinga, lesionado en el entrenamiento de ayer con un esguince en su rodilla izquierda tras un pisotón del propio Tchouaméni. El resto van a ser los mismos que conquistaron el pasado 1 de junio la 15ª Champions. El partido van a poder seguirlo en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Antes, a partir de las 12:30 de la mañana, el Atlético de Madrid presenta en el Estadio Metropolitano al central Robin Lenormand. En el abierto de este miércoles 14 de agosto, con Berra González Harbour, con Nacho Corredor, con Carlos Navarro Antolín, vamos a ir ya cambiando el paso del abierto para empezar a analizar, bueno, en realidad la foto, la imagen que se va a producir hoy. Fotos, sonido y poco más, porque no va a haber posibilidad de preguntarle a Salvador Illa cuando a eso de la 1 del mediodía haya culminado su visita en la sede central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell, que ha querido que sea, con todo el simbolismo que eso tiene, su primera visita como presidente de la Generalitat, acompañado de la consellera de Interior, Núria Parlon, para mandar, así con esa visita oficial, digamos, un mensaje de apoyo al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, tan cuestionado por su dispositivo por el que se fugó Carles Puigdemont. Andrea, la imagen será dentro de un par de horas, creo, en Sabadell. No va a haber preguntas, solo la imagen y un parlamento de Illa, ¿no? Eso es, a las 11 en un par de horas, y ya va a estrenar su agenda oficial con una visita a la sede central de los Mossos en el complejo Egara, donde está la cúpula y los mandos del cuerpo. Allí ahora mismo está también la patata más caliente que tiene el Ejecutivo sobre la mesa después de que Carles Puigdemont lograra burlar el dispositivo de la policía catalana, que no consiguió detenerle. De momento, el nuevo govern ha evitado hasta ahora valorar ese fracaso policial, alegando que el tema está judicializado y que tienen pendiente dar explicaciones al Supremo en su informe. Esto es lo que decía ayer la nueva portavoz del Govern, Silvia Paneque. No tenemos constancia de la entrega de este informe en estos momentos. Lo que sí quiere este Gobierno es mostrar su apoyo y reconocimiento al cuerpo de Mossos d'Esquadra. Mensaje de apoyo a los Mossos que va a repetir hoy con esa visita a Salvador Illa. Quiere escenificar su total apoyo a la institución, al cuerpo de la policía catalana, además también de coger el pulso a la situación interna en los Mossos. Para ello también va a reunirse allí en la sede central con los sindicatos policiales, y después el presidente dará una declaración institucional, como decía, sin preguntas. Tampoco se permite el acceso a los periodistas en esa visita. Dicen que por motivos de espacio, aunque se trata de un recinto de más de 80.000 metros cuadrados. Un huequecito, por lo menos, yo creo Igual que seguro que encuentran. había. Sí. Bueno, Andrea, nos vas contando, gracias. Hasta luego. Los Mossos, por tanto, no han enviado todavía ese informe, esa respuesta a Llarena, que es el que pidió saber la mañana siguiente. Oigan, aquí, ¿qué ha pasado? Se lo preguntó tanto a los Mossos como a Interior. De Interior sí tenemos respuesta, decíamos esta mañana. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Hola de nuevo. Interior lo que le ha dicho a Llarena es: yo ofrecí el apoyo de Policía y Guardia Civil, pero fueron los Mossos los que dijeron que no. Eso es. Bueno, el informe sobre todo aclara, Sastre, lo que ocurrió en dos momentos muy concretos, qué se hizo antes de la llegada de Puigdemont a España y qué pasó a raíz de su fuga. Si lo repasamos, Sastre, de forma cronológica, antes de que el expresidente regresase a España, Policía y Guardia Civil montaron dispositivos de control y vigilancia en la frontera con Francia, también en puertos y aeropuertos, pero aclaran en su informe al juez Llarena que no detectaron a Carles Puigdemont en ningún momento. Ya el 8 de agosto, el día de Interior, como decías, ofreció a los Mossos cualquier tipo de apoyo operativo para detener a Puigdemont, ofreció la colaboración de Policía y de Guardia Civil, pero los Mossos renunciaron. Por tanto, la Policía Autonómica Catalana solo contó con el intercambio de información e inteligencia que suele ser habitual en este tipo de operaciones. Después viene la fuga, Puigdemont desaparece y es en ese momento y no antes cuando el Ministerio del Interior activó recursos extraordinarios, así lo determinan, lo llaman, para intentar detenerle. El delegado del Gobierno en Cataluña fue quien dio instrucciones al jefe superior de la Policía Nacional, también al general jefe de zona de la Guardia Civil, para que activasen los recursos operativos con un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de Cataluña. Tampoco dieron resultado, y hay que remarcar además, Astre, que Interior también podría haber reactivado el control fronterizo, el control en fronteras con Francia. Lo contempla de hecho el código Schengen, pero no lo hizo. El motivo, Interior alega que es una medida de último recurso ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, pero entendieron que no se daba esa situación, que no debe aplicarse como si se hizo, por ejemplo, recordemos, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid hace ya 2 años. El Ministerio le dice al juez que entendía que no
no concurrían esos motivos por los que cerrar las fronteras, la frontera entre España y Francia. Bañuelos, gracias. Un abrazo. En fin, es el momento en el que llegan, el momento de las explicaciones, Nacho, sobre todo de los Mossos ante el juez, porque vimos aquella comparecencia de Joan Ignasi Elena, el conseller de Interior, y también los máximos responsables uniformados de los Mossos d'Esquadra, pero falta saber qué es lo que le dicen al juez, y esa foto de ella con la que pretende mandar un primer mensaje, una prioridad, vaya, ¿no? De hecho, la primera foto literalmente que publicó como presidente a la salida del Parlamento fue con los Mossos d'Esquadra el día en cuestión, ¿no? Y probablemente una de las primeras decisiones que va a tomar o que va a publicitar el gobierno de la Generalitat, más allá de esta visita, sea el nombramiento ya anticipado de una nueva dirección general de los Mossos por parte del mayor trapero, que justamente se ha convertido en un personaje odiado después de haber sido muy amado por los independentistas, porque explicó cómo tenía preparado el dispositivo de detención de Puigdemont después del referéndum del 1 de octubre, después de la declaración de independencia, motivo por el cual, por cierto, se le exoneró de las responsabilidades que algunos le acusaban. A ver, el problema del otro día es que la confianza y el prestigio de la sociedad hacia las instituciones, las organizaciones más vinculadas al orden, son el núcleo central del funcionamiento del Estado de Derecho. Y es obvio que el otro día se minó parte de esa confianza por parte de alguien que había sido presidente de una comunidad autónoma, que entiendo que con ese ejercicio, además de otras muchas cuestiones, lo que hizo es volver a renunciar a poder liderar esa comunidad autónoma al huir de la policía de esa comunidad autónoma. Y más allá de lo que, en fin, acabaremos sabiendo exactamente los términos en los que se produjo, si hubo una connivencia o hubo un fallo de seguridad, y siendo y habiendo compartido hace unos días con toda la magnitud que requiere la crítica a lo que ese día ocurrió, yo creo que también pasados los días conviene poner en perspectiva todo lo que ocurrió. Y poner en perspectiva significa también señalar que Carles Puigdemont es una persona que en estos momentos tiene pendiente juzgarse un delito de malversación. Eso es lo que tiene en estos momentos pendiente de juzgarse Carles Puigdemont. Y que eso probablemente deba responder a la proporcionalidad de cualquier dispositivo que se haga, porque en los últimos días, como hemos escuchado, que se tenían que cerrar incluso las fronteras entre dos países miembros de la Unión Europea por una acusación a un señor que se le exigen responsabilidades por un delito de malversación, y ya está, porque el resto está amnistiado y fuera de todo debate, incluso por parte del Tribunal Supremo, conviene ponerlo también en perspectiva, ¿no? Carlos. Pues yo tengo muy claro que es un grandísimo acierto que ella vaya en su primer acto al cuartel de los Mossos, porque está señalando de alguna manera uno de los puntos clave de la Cataluña de los últimos años, ¿no? Será poco todo lo que haga por prestigiar más a los Mossos, por darle más profesionalidad, por conseguir que se entiendan y se coordinen bien con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por dejar claro que los Mossos, dejar muy muy claro, están al servicio de las instituciones, de los ciudadanos y no de los independentistas, puesto que también es uno de los retos de este nuevo presidente, pues demostrar que de verdad ha bajado el suflé del independentismo y que el independentismo no lastra el futuro de Cataluña. Ya después vendrá lo de la financiación en septiembre, que habrá una bronca monumental. Y por cierto, por último, yo no me extrañaría nada que el juez acabe citando a los ministros Marlaska y Margarita Robles para dar explicaciones de lo que ocurrió el otro día, que para mí fue un teatro clarísimamente, porque ellos tienen sus competencias también. Ya lo sabemos que las fronteras de quién depende y el CNI. No me extrañaría nada, no lo descartaría que los citara. Que Llarena llamara a declarar a Marlaska. Sí, yo no lo descartaría. Pero si me permitís, he dicho no lo descartaría, no que vaya a ocurrir. Si me permitís, creo que Llarena puede hacer otra cosa mucho antes, que es emitir una orden internacional de detención, que es lo que no está haciendo. Es decir, aquí parece que estamos en un teatro en el que todos actúan. Es decir, los Mossos no querían realmente una detención peliculera, evidentemente, sino una entrega, y confiaban un poco ingenuamente, por pensar bien, en que él iba a caminar hasta el Parlamento. Bueno, lo había anunciado y les engañó. Entonces,
qué Mossos, qué fuerza policial que confía en aquel a quien debe detener y que se porta mal. Interior intenta cubrir el expediente, es decir, yo puse a disposición mis fuerzas, pero no las quisieron. Bueno, qué pena. Y Llarena, el peor, o sea, Llarena, que es el que está burlando la ley de amnistía, retorciendo los argumentos, como hemos visto, para mantener una malversación agravada contra Puigdemont, al que adjudica que no se enriqueció gracias a gastar dinero público en ello. Bueno, tiene una solución muy fácil, que emita una orden internacional de detención, europea e internacional, y que lo detengan, si todo el mundo sabe su dirección, en Waterloo. Entonces, esto es un gran teatro en el que el juez Llarena es el primero de los intérpretes, perdonadme. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo hace? Pues porque desde distintas instancias judiciales de países, o sea, Alemania, Bélgica, etcétera, se han desechado esas órdenes, y también las de Bruselas. Ya Puigdemont no es eurodiputado, ya no tiene la inmunidad como eurodiputado. Bueno, proceda usted, señor juez, a dictar esa orden de detención, pero no. Posiblemente Carlos tiene razón y veremos que llama a declarar a Marlaska, que llama a declarar al uno, al otro, a los Mossos, en fin. De verdad que esto parece un teatro. Luego, sobre ella, si me permites, sí, José Luis, también yo quisiera decir, estupendo que empiece por ahí, mal comienzo no llevar a la prensa y no querer responder a preguntas. Francamente, me espero mucho más y mejor del presidente de la Generalitat. Y, bueno, aparte de esta crítica, es evidente que tiene una misión, que es despolitizar el cuerpo. Es un cuerpo que ha sido utilizado, lo han intentado utilizar los gobernantes independentistas, lo han utilizado. Trapero efectivamente mostró una mesura y una profesionalidad que le valieron su exoneración, y como ha recordado Nacho Corredor, el odio de toda esa clase, y bueno, su recuperación va a ser todo un mensaje. Yo creo que es prioritario que se despolitice ese cuerpo y que rinda sus servicios profesionales como debe. Voy contigo, Nacho, pero como quiere que el debate va a seguir por las decisiones del Supremo y las críticas políticas al Supremo, está por ahí ya nuestro compañero de la sección nacional, David Junquera. Hola, David, buenos días. Hola, muy buenas. En un minuto me lo cuentas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Saludábamos a David Junquera para contar, David, toda la controversia o todas las últimas declaraciones políticas que ha habido en torno, decíamos, y estaba enfocándose hacia ahí la tertulia también, hacia la posición del Tribunal Supremo. Saben que el juez Llarena considera que no aplica la amnistía a Carles Puigdemont porque la malversación es un delito que él ve fuera del alcance de esta ley. Hubo críticas esta semana del ministro Óscar Puente, el PP ha criticado al ministro que criticó al juez, y a todo esto también habló Junts ayer en el Senado. Y con todo esto, David, se define el escenario político de este miércoles. Exacto. Puente puso en duda el criterio del Supremo sobre la amnistía de Puigdemont, y esas declaraciones pues son la última excusa para que ni en verano pare ese choque eterno entre PP y PSOE. Los populares le han colgado un nuevo ministerio al titular de Transportes. Tenemos al ministro de Insultos y Descalificaciones. Dejó los palos de golf y de hoyo en hoyo decidió atacar a la justicia. La voz popular en el Senado, Alicia García, el PP ha acusado a Puente en las últimas horas de dejar a Cándido Conde Pumpido en pelota. Esto es literal, por dar por hecho que el Constitucional va a enmendar al Supremo. Lo cierto es que el ministro de Justicia ha dicho algo bastante parecido a lo que dijo el de Transportes, pero claro, con otro tono y otras palabras. Somos un Estado de Derecho, por tanto, contra las resoluciones contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos, y por tanto ahora lo que procede es esperar que la Sala de Apelaciones acoja los argumentos jurídicos y se pueda aplicar con toda normalidad la ley de amnistía. Bolaños, que espera que prosperen los recursos y la amnistía alcance a todos, incluido a Carles Puigdemont, por el que sigue presionando Junts. ¿Les suena el nombre de Carles Puigdemont, del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont? El Poder Judicial en España se mofa del Congreso. Estamos en pleno golpe de Estado judicial y Llarena es un tejero sin bigote. Junts no baja el ritmo. Este era su senador, Eduard Pujol, que ha acusado al gobierno de cobarde por no enfrentarse con todo al Supremo. David, gracias. A vosotros. A partir de aquí, Nacho. Sí,
Por recapitular también y seguir poniendo perspectiva, Puigdemont vino a reventar la investidura de Illa, no lo logró. Puigdemont vino a recriminar a Esquerra Republicana el porqué de su situación y es lo que ha estado haciendo desde ese día, ¿no? Pero cogiendo y al hilo de la información que dábamos, en estos momentos lo que considera el Supremo es que hay un delito por el cual no puede ser amnistiado Puigdemont, que es la malversación. Y ese es el elemento que justifica su detención, un delito de malversación. A partir de ahí hay quien está pidiendo que si debe comparecer la ministra de Defensa porque por un delito de malversación no se han cerrado las fronteras o los servicios de inteligencia no tienen pinchado el teléfono a todo el mundo. Yo creo que es bueno poner perspectiva a qué es de lo que estamos hablando sin que entre en contradicción con que efectivamente creo que lo que ocurrió el otro día tiene consecuencias en la credibilidad de las instituciones, aunque creo que va a tener sobre todo más consecuencias en el propio futuro político de Puigdemont, que queda absolutamente desacreditado. Y sobre las polémicas que están rodeando a la aplicación o no de la ley de amnistía. El funcionamiento del Estado de Derecho puede parecer contradictorio, pero en realidad es bastante sencillo de entender. Hay parlamentos que aprueban leyes, que como no tienen poder limitado, por ello hay tribunales constitucionales que pueden revisarlo. Las leyes las aplican los jueces, que como no tienen poder limitado, sus decisiones también son recurribles. Y en estos momentos estamos pendientes de recursos de las dos cosas. de la constitucionalidad de la ley, por un lado, y de la aplicabilidad de la ley por parte del Supremo, por el otro. Y como el sistema es garantista, acabaremos viendo qué es lo que va a ocurrir. Lo que no es admisible es que, por un lado, interioricemos con normalidad, y en este proceso en particular, cómo asociaciones judiciales han opinado sobre la ley de amnistía, pero no se pueda opinar sobre las decisiones que se están tomando en el campo de su aplicación. Y de hecho, jueces como la Asociación de Jueces para la Democracia apuntan que en este caso concreto las críticas son razonables siempre y cuando... ¿Pero te refieres a cuando un ministro del Gobierno de España dice que un juez del Supremo se extralimita? Sí, pero Jueces para la Democracia, que a diferencia de yo son jueces, en relación a este tema han sido preguntados y han apuntado que las críticas a las resoluciones judiciales son partes de nuestro sistema, siempre que no las descalifique un tribunal. ¿Por qué un ministro no puede interrogarse en el porqué de la aplicación de un tribunal sobre una ley del Parlamento y en cambio hemos naturalizado que los tribunales, fuera del ejercicio de sus competencias, que es emitiendo sentencias, sí que hayan opinado sobre una ley que emana del Parlamento? Bueno, déjame recordar, por ejemplo, que cuando voy contigo, Carlos, pero cuando el Supremo planteó la cuestión de constitucionalidad en aquello que no era un documento jurídico, en el sentido de que parecía más que una sentencia, que de hecho no lo era casi un escrito para el conjunto de la opinión pública, el Supremo habló varias veces en ese texto de algo que no recogió el Supremo cuando sentenció el procés, que era el golpe de Estado. Es decir, hacía una serie de manifestaciones que se acercaban más o que entraban más en la descripción política de una ley por parte del Tribunal Supremo que en una descripción de un marco jurídico. Carlos y luego Berna. No, el ministro puede decir lo que estime conveniente, faltaría más, lo que no debe, porque es presumir o dar por hecho que el Constitucional corregirá al Supremo, ¿no? Eso es lo que podríamos decir que es escandaloso, aunque yo creo que ya este ministro escandaliza poco, ¿no? Yo creo que es una especie de ministro sonajero tronante, ¿no? Que viene bien porque concentra la atención y la presión en momentos concretos. Yo creo que al presidente le hace mucha gracia a Óscar Puente, yo creo que también lo que le hace es daño, pero en fin, ya estamos acostumbrados, ¿no? La degradación de la vida pública que afecta a todos los partidos, pues aquí tiene un ejemplo muy claro simplemente, ¿no? No creo que sencillamente es que no es un ministro serio. Y del hecho de que, permíteme, Berna, sobre el hecho de que el Tribunal Supremo, el juez, se resista a la aplicación de la amnistía por el delito de malversación, o como decía Berna ahora, que no dicte la orden internacional de detención, Carlos. Bueno,
que diga lo que estime conveniente, pero es que yo creo que el ministro tiene que guardar un perfil institucional, o está obligado a guardar un perfil institucional, y le asiste el derecho a la libertad de expresión, pero yo creo que su ejemplo debe ser clarísimamente otro, ¿no? En serio, vamos, yo tengo clarísimo, debe ser otro, ¿no? Por supuesto que los jueces son criticables y se pueden criticar sus actuaciones y analizarlas y darles la vuelta, sí, pero que es un ministro del Reino de España. Yo creo que pasa que nos hemos acostumbrado, hemos normalizado ciertas conductas, ciertos comportamientos que no deberíamos haber caído en eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con estos bueyes haramos. Bueno, yo que suelo criticar mucho a Óscar Puente, la verdad que esto me parece casi obvio lo que ha dicho, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo está tan claro que está librando una lucha política contra la ley de amnistía de este gobierno, que todos sabemos que la ha aprobado en el Parlamento por conseguir los apoyos de Junts y de Esquerra a su legislatura. O sea, todo lo podemos analizar, todos tenemos la inteligencia y la clarividencia para saber que esta ley se aprobó a cambio de los votos para la legislatura. Esa es una lectura política, una crítica que todos podemos hacer y la hemos hecho en estos micrófonos, pero nosotros somos analistas. El Tribunal Supremo está formado por jueces y los jueces no deben librar luchas políticas, deben aplicar las leyes, y está tan claro que esta resolución, como otras que se han tomado, como la prisa que de repente se dieron en investigar el supuesto terrorismo, que luego quedó archivado, o el supuesto traición de Estado, que también sigue dando vueltas en un tribunal de Barcelona. Es decir, está tan claro que se libra una lucha política contra este gobierno por la aprobación de la ley de amnistía y contra la ley de amnistía, que, por ejemplo, ya no solo las resoluciones, lo que hemos subrayado tanto Sastre como yo, quería subrayar, que es lo de los golpes de Estado. Es decir, lo que no entró en la sentencia del Procés, ahora ha sido citado como 11 o 12 veces los golpistas, el golpe de Estado, es decir, una valoración política que no estaba en la sentencia de sí mismo, ¿no? de este mismo tribunal. Entonces, bueno, esto es así, eso es una realidad del Tribunal Supremo. Ya os digo, lo de Óscar Puente, vale, hay que guardar las formas, pero estamos en un momento en que esto me parece lo obvio. Otra cosa que también quería subrayar es las consecuencias políticas de todo esto. Es decir, el gobierno afronta, ya saliéndome del plano judicial, el gobierno, hay que reconocer que afronta casi una parálisis de la legislatura, en el sentido de que debido a la decisión del juez Llarena de no implementar la amnistía para Puigdemont, Junts va a poner una cruz ya a cualquier apoyo a este gobierno, y la legislatura se queda ciertamente paralizada, no en riesgo, porque como sabemos es muy difícil que Junts una sus votos a PP y Vox para derribar a este gobierno, pero sí en la toma de decisiones. Y esta realidad política, bueno, pues va a ser preocupante a lo largo del curso. Es el dilema, desde luego, que va a afrontar Junts en ese congreso que tenían previsto para dentro de 2 años, que adelantan al próximo mes de octubre. Creo que es cuando tendrán que tomar esa decisión, ya no solo de si Puigdemont sigue o no al frente del partido. Saben que Puigdemont dijo que iba a renunciar, Turull le está pidiendo que no lo haga, sino sobre todo qué relación quiere tener con el Partido Socialista en el Congreso, porque en efecto el gobierno de coalición del PSOE y Sumar depende de esos 7 votos para lograr la mayoría absoluta en el Congreso, y Junts tiene que decidir si apoya o no las medidas del gobierno, por empezar los presupuestos del año que viene. Saben que este año hay presupuestos prorrogados, o aliarse o participar de la oposición con el Partido Popular y Vox. Medidas que, por ejemplo, puedan estancarse o no puedan salir adelante, pues las políticas que más llegan a los ciudadanos, como por ejemplo la vivienda, que es el asunto del que quiero que hablemos ahora, con cómo están subiendo los precios de la vivienda, con las medidas para facilitar vivienda. El gobierno admite que aquí está seguramente la primera emergencia social en este momento en el conjunto del país, y con esa medida que conocimos ayer en Sevilla. Jaime Navarro, Sevilla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Medida del Ayuntamiento contra los pisos turísticos sin licencia. Estuvo anoche el alcalde de la capital andaluza en Hora 25. Le preguntaba a Pablo Tallón por esa medida que quiere impulsar el Ayuntamiento para cortar el agua del grifo a 5.000 pisos irregulares. Jaime. Así es, este proceso pues se encuentra en su fase inicial, con el objetivo de que se detecten las viviendas ilegales
ilegales, y una vez se tenga constancia de esa ilegalidad es el propio alcalde el que es consciente de que con 10 inspecciones a la semana el proceso pues duraría años, e insiste en que eso sería un mínimo, pero que ya se trabaja en reforzar los servicios de inspección y la policía turística para que sean muchas más. José Luis Sánchez en declaraciones a Hora 25. Estamos reforzando los servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la plantilla de la policía turística y bueno, no sé, pero evidentemente si hacemos 10 inspecciones a la semana es ridículo, habrá que hacer muchísimas más. Estamos hablando de un mínimo de 10 inspecciones a la semana. La de cortar el agua es la más llamativa de las medidas propuestas por el Ayuntamiento para acabar con estas viviendas ilegales, aunque también plantea otras como imponer sanciones a titulares que pese a la cancelación sigan explotando las viviendas, y se va a poner especial énfasis también en actuar conjuntamente contra las que provoquen problemas vecinales. También se va a ordenar las revisiones de las ya inscritas en la Gerencia de Urbanismo, por ejemplo a todas las que están por encima de la planta primera en el centro histórico y Triana sin un acceso independiente. Desde luego es un fenómeno que contribuye al encarecimiento de los precios de la vivienda en los centros de las ciudades. Nos recordaba esto el caso de Barcelona, que no abordaba esta medida, pero sí planteaba una medida también muy drástica. Susana Ruiz, buen día. Hola, sí, buen día. La idea del Ayuntamiento de ayer era prohibir todos los pisos sin licencia desde 2028. Sí, aquí en Barcelona la guerra contra los pisos turísticos es abierta y pública, no es civilina ni sutil, o sea, declarada por el gobierno municipal con luz y taquígrafos y poco menos que megáfono, ¿no? El alcalde Jaume Collboni se ha comprometido a erradicar completamente los pisos turísticos, no solo los ilegales, como comentaba el compañero, sino también los legales. Según anunció a finales de junio en rueda de prensa, su objetivo es no renovar en 2028 ninguna de las licencias que hay a día de hoy en la ciudad, y son más de 10.000. Collboni argumenta que esta cifra es insostenible y quiere que todos esos alojamientos pasen a ser residenciales, en alquiler o en venta, pero residenciales en 4 años. Para hacerlo, el gobierno de la ciudad prevé aplicar un decreto ley de la Generalitat de noviembre pasado que regula los pisos de uso turístico. La norma establece un máximo de 5 años para las licencias, con lo que pasan a ser temporales, y entonces es responsabilidad de cada ayuntamiento decidir si renueva o no. En el caso de Barcelona, pues el alcalde Collboni ya ha anunciado su intención de no hacerlo. Susana, gracias. A vosotros. Alejandro Inurrieta fue presidente de la Sociedad Pública del Alquiler, es especialista en vivienda. Señor Inurrieta, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Ayer hablamos con Santiago Carbó, el economista, catedrático de Economía, y le pregunté cuándo podríamos empezar a ver, dado que, y en eso yo creo que estamos de acuerdo todo el mundo, que tenemos un problema evidente del encarecimiento, cómo van proliferando y se multiplican estos pisos turísticos sin licencia. Le pregunté cuándo podríamos empezar a ver soluciones que llegaran a la gente, especialmente la joven, la que está intentando empezar su propia vida, soluciones en vivienda. Y él me dijo que en 5 o en 7 años, que es muchísimo tiempo para la gente que tiene la urgencia de poder empezar a vivir de forma emancipada. ¿Cuál es su diagnóstico de el problema que tenemos en este país con la vivienda? Y luego le pregunto por medidas concretas como esta de Sevilla o de Barcelona. Bueno, mi diagnóstico es todavía peor que el de Santiago. Yo creo que el problema de la vivienda en España es endémico y además nos arrastramos desde hace muchísimos años porque no hemos sido capaces, como han hecho otros países europeos, yo siempre pongo el ejemplo de Viena, en tejer, digamos, y en crear un gran parque público de vivienda social. Yo, en el libro que recientemente he publicado, hablo de que se necesitarían unos 7 millones de unidades de vivienda pública en España, 7 millones, para poder tener ese porcentaje que tienen estos países centroeuropeos del entre el 20 y el 30% de vivienda pública. Por lo tanto, ¿hay voluntad política de llevar a cabo este tipo de acometidas? La verdad es que no. Se hacen muchos anuncios de vivienda pública, pero hablan de 25.000, de 30.000. O sea, estamos hablando simplemente que para que los precios realmente se muevan y se controlen, como pasa en Viena, donde tienen el 50% del parque, del total del parque de vivienda es público, pues necesitaremos no solamente 5 o 6 años. Imagínense el ritmo de construir 7 millones de unidades públicas de vivienda pública en España. Yo creo que el problema es irresoluble porque no hay voluntad política y porque hay una serie de lobbies, sobre todo del sector inmobiliario y constructivo y ahora de la patronal turística, que no quieren que en España haya ese modelo, porque ese modelo supone que los precios y la rentabilidad de esas viviendas va a ser infinitamente menor. Por lo tanto, yo creo que es un problema muy, muy serio que ningún gobierno de ningún tipo se ha puesto en marcha, porque tenemos además un problema adicional, un problema de suelo. En España hay mucho suelo que además no se grava como pasa en Reino Unido y Dinamarca.
se podría imponer un impuesto al suelo que generaría unos recursos importantes para los ayuntamientos y, por lo tanto, repito, y otro elemento adicional, las formas constructivas yo creo que también son diferentes. En Europa se empieza a ver mucha construcción modular que se hace muy rápido y mucho más barata y mucho más sostenible, y en España seguimos anclados en el ladrillo. Por lo tanto, tenemos muchos problemas, muchos frentes y ninguna voluntad política. Medidas como esta del Ayuntamiento de Sevilla de cortar el agua a los pisos turísticos, ¿qué opinión le merecen? Bueno, yo creo que es una medida más de cara a la galería que efectiva. Yo creo que eso no es una solución. El problema de los pisos turísticos es que en España, además de todo lo que he comentado, tenemos un problema que la oferta de vivienda en alquiler tradicional es una vivienda, a diferencia de Europa, está formada por minoristas, por personas físicas, por particulares, y eso hace que esas personas, que son racionales, sepan que alquilar un piso en el sector turístico es infinitamente más rentable que hacerlo en el alquiler regular. Y, por lo tanto, cualquier medida que se está tomando, pues seguramente somos expertos en picaresca y, por lo tanto, tendremos un subterfugio para, digamos, burlar todas estas medidas. Yo creo que el sector turístico está ahogando a las ciudades, está expulsando a los ciudadanos, y los ayuntamientos, por más que hagan estas declaraciones, yo creo que son cómplices, lo mismo que las grandes patronales turísticas que están presionando para que eso genere todavía más oferta turística para reventar, porque es lo que no vamos a hacer, va a reventar las ciudades y reventar la convivencia entre ciudadanos. Yo creo que hay un problema, por supuesto, de convivencia, pero también hay un problema de que estos pisos turísticos son infinitamente más rentables. Si tuviéramos la oferta de vivienda de alquiler en manos de ayuntamientos, ONGs, empresas reguladas, etcétera, estos problemas seguramente serían mucho menores. Pero como aquí estamos en manos de minoristas, de personas que es imposible controlarlos, cada una de las viviendas, tenemos 25 millones de unidades de viviendas en España, pues imagínense lo que se necesitaría en materia de policía, en materia de inspección, para controlar que cada uno no alquilemos nuestra vivienda a quien nos dé la gana, sin, por supuesto, fuera del circuito, digamos, tradicional. Es casi imposible controlar la totalidad de la problemática turística. Hablaba usted, señor Inurrieta, de la falta de voluntad política y que seguramente vamos tarde, ¿no? Que es la reflexión que me parece que planea en toda su intervención. Pero hay una ley de vivienda, se ha hablado de la posibilidad de prohibir incluso por ley estos pisos turísticos, se ha hablado de la regulación de los precios en aquellas zonas que las comunidades declaren tensionadas, es decir, esa falta de voluntad política, sin embargo, se ha traducido en una ley que, es verdad, no está provocando, o no por lo menos por ahora, el efecto de bajar los precios. ¿El problema es entonces de voluntad política, de falta de atrevimiento en la regulación? ¿Cuál es exactamente el problema bajando al terreno concreto? El terreno concreto es que los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia, no quieren, digamos, acometer, porque además tardaría muchísimo tiempo, la gran operación, digamos, de llenar y de transformar la vivienda regulada en vivienda social. No olvidemos que también los ayuntamientos tienen la posibilidad de comprar los edificios que están comprando los fondos de inversión ahora para hacer vivienda turística, lo pueden hacer los ayuntamientos. O sea, en Barcelona se hizo algún intento, en Euskadi también, pero realmente los ayuntamientos y las comunidades podrían acometer este tipo de políticas. Tienen la competencia sobre suelo, tienen competencia sobre viviendas enteras o edificios enteros, y no se quiere hacer porque se prefiere mantener en el mercado y realmente no regular nada, porque hay una falsa idea de que si se regula el mercado del alquiler bajará la oferta. Eso no tengo tiempo para explicarlo, pero eso es un gran mantra que se ha demostrado en muchísimas épocas de historia y en muchísimos países que no es así. Tenemos un problema muy serio, efectivamente, de oferta, pero la tipología de la oferta. ¿En manos de quién está la vivienda en alquiler? Y mientras esté en manos de particulares, vamos a tener este problema. Tenemos que hacer una gran operación para que ayuntamientos, ONGs y otras entidades jurídicas que se puedan regular y que tengan como único objetivo el alquiler regular, como pasa, repito, en Viena y en otros países europeos, tendremos efectivamente ese. Pero vamos, para que eso llegue tenemos que acometer una gran operación de, primero, no vender el suelo al sector privado, que son todos los eventos que los ayuntamientos están haciendo. El suelo tiene que estar siempre en manos públicas en derecho de superficie para abaratar los costes de construcción, y por tanto tenemos que hacer una gran cantidad de operaciones que realmente ningún gobierno quiere hacer, porque hay una gran presión, repito, de las grandes patronales, el sector inmobiliario, el sector constructivo, porque el valor en general, el valor del inmueble, el valor del sector inmobiliario en España caería un 30 o un 40% si llegáramos al modelo, por ejemplo, que tiene Viena. Y eso es lo que realmente hay mucha gente que está en contra. O sea, hay muy poca gente en este país que tiene mucho suelo o mucha vivienda.
Efectivamente. Bien. Alejandro Inurrieta, expresidente de la Sociedad Pública del Alquiler. Ha sido muy interesante escucharle. Un abrazo y gracias. Un abrazo, gracias. Carlos, déjame empezar contigo, que eres de Sevilla y que vives en Sevilla. ¿Cómo ha caído allí la iniciativa del alcalde? Hay que destacar que el alcalde anuncia esta serie de medidas no enfocándola en el problema de la vivienda, ¿no? Que es el enfoque, me parece además muy acertado. Él lo que hace, lo anuncia como lucha contra los efectos indeseados de un turismo masivo, ¿no? Y en ese caso, el titular que me quedo, que ha dicho el experto, es que es una medida de cara a la galería en cuanto a poder poner más viviendas en alquiler, porque aquí ya no hay viviendas para los jóvenes que se quieren emancipar, sino para los estudiantes, ¿no? Y ahora por eso están proliferando tantas residencias, falta de vivienda. Pero claro, si lo queremos hacer para luchar contra los efectos del turismo masivo, pues también se queda corto, porque otras veces hemos hablado en el abierto de la necesidad de que ya hay ciudades españolas que tendrían que estar haciendo planes integrales contra esos efectos indeseados del turismo masivo, como hace Roma, Venecia o Ámsterdam, ¿no? Entonces, una vez más, pues esto espero que sea el inicio, ¿no? Porque quedan muchísimas medidas que se podrían hacer si miramos ya a las ciudades que van por delante, como las que he citado, desde poner la tasa turística, que en Sevilla no hay, a hacer la tasa turística no ya para las pernoctaciones, sino para quienes vienen a visitar la ciudad durante el día, como hace Venecia, restringir los accesos de cruceros, impedir el uso de patinetes y de altavoces, incluso regular los grupos de turistas que sean de un número limitado a 25. O sea, hay un montón de medidas, una serie de medidas muy extensas que se podrían hacer si se quiere luchar contra los efectos de un turismo que no se nos olvide del que no podemos prescindir, porque es nuestra principal industria. Porque luchar con esta medida para el problema de la vivienda me parece efectivamente que de cara a la galería se queda muy corto. Es que además esto, Nacho, se suma a los datos que dábamos ayer del Consejo de la Juventud, que decía que cada vez, desde luego estamos muy por debajo de la tasa de emancipación de la media europea, como sube ese 6% los salarios de los jóvenes y en cambio sube el 40% el precio del alquiler, o cómo con el dinero, con un salario medio que recibe la población de menos de 30 años, que es de 1.005 euros, no cubres el alquiler más los suministros, y que incluso cuando alquilas una habitación porque no tienes más remedio que compartir el piso, cuando quieres dejar de vivir con tus padres o cuando tienes que salir de casa, esa habitación consume casi el 40% de tu salario. Y esto es, Nacho, lo que nos deja este puzzle que tenemos con la vivienda. La inacción de las instituciones ante esta cuestión sí que mina la confianza ante las instituciones. Antes hablábamos de otros aspectos que también lo hacen. Inurrieta señalaba un concepto que yo creo que autoexplica muy bien qué es lo que ocurre con esta cuestión en nuestro país, y es voluntad política, ¿no? Ausencia de voluntad política. Porque es verdad, y también escuchando sus explicaciones, y no es habitual en el debate público que se aborde con la complejidad que requiere, que el problema es multifactorial y se debe a cuestiones muy distintas. Uno que es relevante, pues ausencia de determinado tipo de oferta. Lo ponía sobre la mesa. Lo digo porque hay quien dice que esto se soluciona construyendo más vivienda y ya está. Otro, especialmente en las grandes ciudades, la distorsión que introducen los pisos turísticos en el precio de una vivienda. Otra de las cuestiones. En los próximos meses, probablemente con el alineamiento que hay político entre Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, en Cataluña y en Barcelona en particular se tenga la oportunidad de experimentar de forma singular innovando en materia de política pública de vivienda. Hay un alineamiento ideológico que es bastante excepcional en estos momentos en nuestro país, en una gran ciudad, en una comunidad autónoma y en el Gobierno de España. Y aunque desde Barcelona también se han anunciado algunas cuestiones, como es que tiene que ver con el poner fin a la renovación de las licencias turísticas, que probablemente deba compensarse con licencias hoteleras que no distorsionan el precio del mercado, generan otros retos, pero no distorsionan el precio del mercado de la vivienda, haya una oportunidad para poner en marcha lo que desde luego tiene que ver mucho con la ideología. Y la contradicción en la que vive la vivienda es que es a la vez, en un sistema de libre mercado, un bien de mercado, y a la vez, en un Estado de Derecho social y de derecho como el nuestro, un derecho constitucional. Y si las instituciones, y en especial los partidos que reivindican estar al lado de las personas que no tienen las mismas oportunidades que otros, no lo hacen,
no solo van a sufrir las instituciones que lo harán, sino en particular la izquierda, que no está sabiendo o queriendo dar respuesta a un tema que es estructural para el desarrollo económico también de nuestro país. Berna. Sí, yo soy una convencida de que esta debería ser la enorme prioridad, la gran prioridad de cualquier gobierno, pero sobre todo de un gobierno que se dice progresista, ¿no? Y de las comunidades autónomas y ayuntamientos, etcétera. Sería la varita mágica, además, con la que conectar con las nuevas generaciones que están absolutamente desconectadas de la realidad política que heredan. Inurrieta ha dicho muchas verdades, y una es esa, que el sector turístico está, como ha dicho, ahogando a las ciudades, ¿no? Y que los ayuntamientos son cómplices. A mí me parece muy valiente, efectivamente, lo de Sevilla parece una cosa de cara a la galería, porque mientras están dando nuevas licencias, etcétera, pero me parece muy valiente la posición de Collboni en Barcelona, diciendo vamos a acabar con los pisos turísticos, y además le he leído entrevistas y tiene una argumentación muy buena, y es, claro que queremos turismo, pero queremos solo el turismo de calidad, el que vaya a los museos, el que vaya a los restaurantes, el que gaste, y lo dice así, o sea, no quieren a los que están desnudos por la calle, borrachos a las 6 de la mañana y todos apiñados en un piso turístico, y lo único que van a gastar es un helado y van a ensuciar todo lo que encuentran por el camino, y lo dice claramente, ¿no? Entonces yo creo que es hora de hablar claramente de lo que ocurre, de qué tipo de turismo queremos. Claro que queremos turismo y es básico para la economía de este país, pero más básico todavía es nuestra juventud, los chavales, los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Palma de Mallorca, y desde luego los gobiernos se deben a ellos y a sus posibilidades, a sus oportunidades de futuro, y desde luego esta debería ser la prioridad y repito, la varita para reconectar con ellos. Algo más antes de terminar este abierto. Vamos a ir a Estados Unidos por esa conversación entre Donald Trump y Elon Musk. Nueva York. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque Musk y Trump compartieron ante millones de seguidores digitales una charla sin filtro en la que el candidato republicano no tuvo obstáculos en propagar datos falsos, en lanzar insultos a sus rivales, en aplaudir a Musk por haber despedido a algunos de sus empleados. En fin, y es ese comentario el que ha llevado al poderoso sindicato del automóvil de Estados Unidos a denunciar a Trump, también a Elon Musk, Pablo, por sus amenazas reiteradas a los trabajadores. Sí, es el último coletazo de esa entrevista. El gran sindicato del automóvil aquí en Estados Unidos les ha demandado por sus intentos ilegales de amenazar a los trabajadores. En concreto, este era el momento, decía Trump a los trabajadores sobre las huelgas: si queréis secundarlas, no pasa nada, os vais todos y listo. Fue solo uno de los muchos momentos de complicidad entre ambos que convirtieron el discurso de Trump en una suerte de barra libre de desinformación. El expresidente catapultó las cifras de inflación o de inmigración y mintió, interrumpido solo por las risas y las confirmaciones de Elon Musk sobre el cambio climático o la criminalidad. La CNN, de hecho, ha contabilizado hasta una veintena de afirmaciones falsas en esa entrevista. Algo importante porque puede ser solo un anticipo de lo que viene. Hasta esta semana la cuenta de Trump estaba suspendida por haber incitado a la violencia, pero ahora sus mensajes vuelven a llegar a casi 90 millones de seguidores. Con mensajes como este: quieren silenciarme a mí porque nunca permitiré que os silencien. Trump, y ahora también Elon Musk, porque ya no lo ocultan, comparten proyecto político, quieren movilizar estratégicamente a ese votante hombre, joven, alejado de los medios tradicionales. Así que estos intereses comunes entre el hombre más rico del mundo y un candidato a la reelección son sin duda extremadamente poderosos y pueden decantar la balanza en noviembre. Ya veremos risas y complicidad entonces cuando hablan de echar a la gente que protesta. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y del exterior todavía, hasta luego, Pablo, desde Nueva York, y todavía del exterior les decía un testimonio que hemos escuchado esta madrugada desde Venezuela. Resulta que el panel de expertos de la ONU, de Naciones Unidas, ha concluido que las elecciones allí en Venezuela no tenían las medidas de integridad, de transparencia, no pueden ser tomadas como elecciones creíbles. Esto dice el panel de expertos de la ONU en un documento que en principio no iba a ser público, iba a ser un documento privado, pero el documento ha trascendido. Y no es tanto el documento donde diga que esas elecciones no son creíbles, es el hecho que haya trascendido, que se haya publicado, lo que ha llevado al presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, a llamar basura a estos expertos de las Naciones Unidas. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo: ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras.
ese panel de expertos es un panel de basura, sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Pascual Donat, Estela Bango, buenos días. Buenos días. A partir de las 10, en cuanto den las 10, empieza el magazine, cambiamos un poquito el decorado del programa y ¿qué cosas vamos a contar? Pues mira, vamos a explorar la utopía de colonizar otros planetas y por cercanía nos preguntamos cómo sería la vida en Marte. Hablaremos con un consultor de la Agencia Espacial Europea y con una investigadora que se está preparando para vivir en un módulo científico que simula estar en Marte. Y ojo, porque tenemos maximalismos donde buscamos solo lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es la mejor tapa del mundo? Queremos que nos llamen al 900 100 800 para resolver el debate. No queremos medianías. Llamen para defender con dientes la mejor tapa del mundo. Y yo me mojo ya. Para mí es la marinera. ¡Viva Murcia! No empecemos todavía el debate, pero aquí sí que va a haber discusión. Ríanse ustedes del abierto de los debates del Congreso. En el 900 100 800 ya pueden empezar a llamar. Hoy, en nuestro maximalismo, ¿cuál es la mejor tapa de España? Nada menos. 900 100 800. En lo que no hay discusión es que Roberto García se merece la medalla de oro al diseño sonoro. Es un artista. En esto estamos de acuerdo. Nos mandará una nota de audio precisamente hablando de la emoción y el deporte. Acabamos de terminar los Juegos Olímpicos y bueno, los compañeros de Carrusel nos han emocionado haciéndonos simplemente llegar el sonido, que es una tarea complicada. Hoy el sonido y la emoción. Sí, y después del sonido, el audiovisual, porque también tenemos una propuesta de una serie. O sea que plataformas de streaming abran bien los oídos porque tenemos una propuesta de serie basada en una historia real. En este caso, de terror. La masacre de la Pobla de Ferran, el mayor crimen en masa de la historia de España. Estará con nosotros, como siempre, Enrique Figueredo, que nos contará los detalles de lo que ocurrió el 21 de mayo de 1928 en este pequeño pueblo de Tarragona. ¿Y qué más? Y nada, y en ese viaje del corresponsal Dani Verdú de Roma a París, hoy nos va a hablar de la mudanza política, de cómo ha de adaptarse a las formas y estilo de los políticos de una y otra capital. Pues todo eso y más, y sobre todo ese gran acontecimiento a las 10:30, el concurso, el debate sobre cuál es la mejor tapa. Cuestión que no os voy a preguntar porque quiero que mantengáis la integridad. Berna González Harbour, Nacho Corredor, Carlos Navarro Antolín, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.